de una forma progresiva, de una forma, digamos, asimilable por cualquier persona, dependiendo un poco también de cada uno. Dios no hizo fotocopias, cada alma es completamente diferente. Pero lo más importante antes de nosotros dar pasos, nadie da un paso en su vida espiritual, nadie hace algo fuerte, nadie hace algo heroico, nadie hace algo que arriesgue muchísimo si no se siente amado. Hasta un soldado cuando se entrega su vida, lo hace porque está convencido de que existe un amor por detrás, es el amor de su familia, es el amor de su patria, hay un amor. Sin amor nadie se mueve para nada. Y por tanto, uno de los pasos más importantes que nosotros tenemos que dar en nuestra vida espiritual es la profundísima convicción de cuánto Dios nos ama. Yo tengo que hacer tal sacrificio, yo tengo que hacer tal otra cosa, yo tengo que mudar de vida, tenemos que hacer. Pero si eso no empieza con una convicción de cuánto Dios nos ama, vamos a dar 3 pasos y nos vamos. ¿Por qué? Porque necesitamos nunca desconfiar de ese amor de Dios. De las grandes tentaciones que se pueden sufrir, precisamente es la impresión de que Dios no me escucha, la impresión de que de repente alguna persona, por algún motivo, no tuvo una vida como debería tener. Y desconfía de que la aglomeración de sus pecados pasados como que haya creado una barrera entre Dios y el hombre. Y él se acerca a Dios, pero se acerca un poco como si fuese a recibir un palo, una varada. Esa forma de acercarnos a Dios que no consigo todavía ver todas las fisonomías, algunos que están escondidos detrás de otros, tampoco de cosa. Y hablar de pie, pues tampoco consigo. Pero bueno, me gustaría que nosotros nos volviésemos a un tiempo que no existió para nosotros, pero para Dios sí. Y es justo cuando Dios no había creado absolutamente nada. Existía Dios. Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin, es infinito. No empezó, no va a acabar nunca. Nosotros tenemos una eternidad diferente a Él. Tuvimos un comienzo. En algún momento Dios nos creó, nos colocó en el mundo, pero no tenemos fin. Ponemos una línea, Dios no tiene fin por allí y no tiene fin por allí. Nosotros tuvimos un momento en que empezó, no vamos a dejar de existir nunca más. Pero hubo un momento en que no existíamos. No solamente no existíamos, sino que no existía nada, absolutamente nada. Y Dios, pues uno y trino, las 3 personas de la Santísima Trinidad existían desde siempre. Y ellos eran felices, las 3 personas se llamaban Dios, Padre, amaba al Hijo, Padre, Dios Padre, Dios Hijo, amaban al Espíritu Santo. Y ese amor profundísimo. Las personas, un único Dios, eran felices, no precisaban absolutamente. No hay 3 amores, hay un solo amor, el amor de Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Hijo al Padre, el del Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Ese amor es único. Cuido, por decirlo de alguna manera, de ese amor entre las 3 personas, ellos no necesitaban absolutamente de nada. Pero como que si necesitaban, ¿qué necesitaban? Seguir amando. Precisaban de alguna forma de una necesidad intrínseca. Ellos querían amar y seguir amando y quisieron amar fuera de la Trinidad. Es por eso que ellos tuvieron todo ese plan de la creación. Donde primero ellos pensaban en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues pensaron en todo ese marco fabuosísimo que es toda la creación, porque todo se hizo en el cosmos, todo se hizo, los minerales, los vegetales, los animales, el ser humano incluso, los ángeles, todo se hizo en función del plan de Dios de crear, de que su Hijo se encarnase. Pues esto vino en el momento determinado. San Pablo dice, cuando llegó el momento culminante, los hijos se encarnan. Pero ya había historia para atrás, toda la historia del pueblo de Israel. Y tenemos antes de la creación del hombre, vemos cosmos. Y eso sería para nosotros entender un poco a través de los pintores, dando el cuadro, el personaje principal lo pintan solo después.
Entonces, todo lo que Dios fue creando poco a poco, en función de en determinado momento colocar a su hijo. Una cosa un poco más fácil de entender. A veces, la primera vez, la mamá ve que está esperando un hijo, llama por teléfono a su marido que está en el trabajo, vamos a ser padres, aquí hay la felicidad de que para que el niño no apareció todavía, pero ya empieza, ¿qué no quiere ponerme? ¿Quién va a ser la madrina? ¿Quién va a ser el padrino? Un contexto. Y el niño no apareció todavía. Y ya la abuela empieza a hacer grosellas, y ya no sé cuánto, y ya piensan si van a poner la cara en el cuarto de un color o qué ropitas, y el niño no sé cuánto. El niño no apareció. Un poco toda la creación de Dios, de todo lo que realizó, era todo para después en determinado momento nosotros enfocarse y ser uno con nosotros. Por tanto, en determinado momento nosotros podemos pensar que Dios podría haber creado otros mundos. Dios es infinito, tiene infinitos planes y decidió este plan en el cual estamos nosotros metidos, en la creación actual. Un plan en el que Él creó al hombre con capacidad de crear. Creó al hombre con capacidad de decirle que no a Dios. Creó al hombre con capacidad de amarlo o de no amarlo. Los animales no pueden amar o no amar a Dios. No van a decir. Hoy en día los animales están muy adorados, muy cuidados, con muchas leyes de protección, pero ellos no van a decir no en el infierno. Pero somos nosotros los seres humanos los que tenemos que decidir a no nuestra vida con nuestras actuaciones. Pero en un determinado momento, volviendo a ese plano de amor que Dios tiene para nosotros, Dios pensó en todos y cada uno de nosotros de manera individual. Si nos lo preguntan, respondemos bien a la pregunta de catecismo. Pero psicológicamente, estamos un poco como si Dios, así como el sembrador agarra un puñado de semillas y las tira y cae en un aboleo, y el sembrador no conoce el nombre, apellidos de las semillas que no conoce, pero tampoco las conoce, un poco Dios habría hecho una cosa así. Iba al mundo, después de la Revolución Francesa, con todas las filosofías iluministas, con el teísmo, ellos defendían eso. Dios hizo la creación, pero todo y luego se quitó en medio, y nosotros tenemos que arreglarla como podamos. Es una filosofía completamente contraria a la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Cuando Dios nos creó a todos y cada uno de nosotros, uno por uno, pensó en nosotros. Pensó de forma que Él podía crear a este, o a este, o a este, y decidió crearme a mí. Muy interesante San Pablo cuando dice que Dios se entregó y murió, y dice, no dice por nosotros, por un beneficio, ese amor personal. Las cartas dice por nosotros, pero hay un momento en un auge de amor. Las palabras que amó y se entregó por el pensamiento que tenemos con nosotros. Me creó. Dios en determinado momento, a cada uno de nosotros nos creó en todo. Él decidió el tiempo histórico, Él decidió el país, decidió la familia, Él decidió que nosotros, todos gracias a Dios, como estamos bautizados, cuántas personas fueron creadas en esta área, murieron sin bautismo. Pues Dios nos dio sin preguntarnos. Por tanto, esa elección, por así decirlo, que Dios completamente individual y personal. Y cuando Él nos creó dentro de un plan de amor. Quería que al final de nuestras vidas, cuando muramos, estemos en un convivio con Él, en una convivencia con Él, pero para estar junto con Él por el resto de esa eternidad que va a terminar. Bueno, Padre, pero es que usted me conoce, pero mis faltas, porque usted ha dicho que el ser humano fue creado con capacidad de ofender a Dios. ¿Sabes? Si de repente tiene una vida que no debería
contenido, faltas. Me sorprende en Dios, darle que ponemos a cielo de que ¿cómo ha conseguido amar a gente tan mala? Es en su mismo Jesús. El problema de él, si él ha decidido eso, él es Dios, él sabe lo que hace, él no falla y lo ha hecho muy bien. Pero tiene compromiso. No escapemos a los buenos. Él va, se encanta con los malos, no se encanta con los malos. Mira, de nosotros tiene comiseración. Y antes de que existiésemos, como Dios es Dios, que conoce todo. Y conoce nuestras faltas, nuestra falta de correspondencia, todos nuestros pecados, incluso aquellos que todavía no hemos cometido. No guardo. Porque yo me confieso. Hasta aquí, si yo he hecho un buen examen de conciencia, sé todos mis antecedentes penales hasta que tenía uso de razón. Yo no sé todavía qué es lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado. Si tengo buena conciencia, yo intentaré no pecar, etc. Dios conoce hasta el último pecado que vayamos a cometer. Y los conocía antes de habernos creado. Por tanto, a la hora de crearnos, se puede decir, me va a dar tanto trabajo, prefiero no criarme. Sin embargo, su plano de amor era tan grande, era tan inmenso, que dijo, yo sé que me va a ofender aquí, yo sé que me va a traicionar aquí, me da tales gracias, y él les va a rechazar. No, yo quiero contestar. A mí es un desafío que me entregue su alma, se arrepienta, se rinda delante de mí, y yo puedo llevarla hacia el poder. Tanto el plano que él tiene de amor no es un plano de una persona que fue engañada, es un plano de amor de alguien que sabe lo que somos, que es el santo, sabe de qué barro estamos hechos, pasa por encima de esos defectos, pasa por encima de todas nuestras faltas y dice, no, yo a esto quiero creer. Mi hijo, si nosotros nos convenciésemos profundamente de ese hecho, de ese encanto que Dios tiene por todos nosotros, no estaríamos capaces, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros somos capaces de hacer? Pero hemos dicho que nadie da un grandísimo paso. No da un grandísimo paso en algo que pida riesgo, pida un sacrificio de la vida, si realmente no está convencido de que hay un amor. Ahora bien, ese amor con amor se paga. ¿Cuántas veces nosotros hemos recaído sobre ese amor y empieza a chillar la carrera? Porque Dios nos ama. Cuando Él hizo todo aquel plano de amor, también tenía un plano, una idea, un sueño respecto de nosotros, de cómo a Él le gustaría que nosotros fuésemos. Nazco, ella, ya desde pequeñito pasan esas cosas curiosas. Los hombres lo entendemos menos, las mujeres lo entienden mucho más. Si nada más nacer el niño, pues, pero ya las mamás, la oreja es de la abuela, la nariz igualita que la de los niños. Los hombres nos miramos y decimos, bueno, pues la verdad, no. A ver, mira qué dedos, los dedos en el momento, no sé qué. Crece un poco más, hace un gesto, como su tío, no sé qué. Y ahí empieza aquella historia. Y nos damos cuenta que con todas esas actuaciones, sin darnos cuenta, estamos conformando al niño. Le estamos poniendo un molde, le estamos reviendo la gracia, le estamos perdonando algo que debe ser perdonado. Cuando hace algo bien, a veces lo elogiamos demasiado. Y se va creando una idea respecto de ese niño que de repente empieza a no coincidir con la idea que Dios tenía para ese niño y de los planes futuros que tiene. No solamente el ambiente familiar, de repente, no sé si pasa aquí, me acuerdo cuando en España el servicio militar era obligatorio, la norma es intensísima. Entonces estaban todos desfilando para fuera la bandera, pasar la bandera, todo aquello, y llevaba la madre en el amor. Todos llevan el paso equivocado,
va fallando garrafalmente, pero la madre no consigue, porque es su madre. Pero está muy bien, el amor de madre tiene que ser así hasta el final. Pero todo ese tipo de vida familiar a veces puede acontecer. Y deformamos, se puede deformar el molde. Es lo que quería Dios con esa persona. No estoy hablando de vida religiosa. Vida del alma puede ser una persona que Dios quiere que va a terminar o a formarse una familia o fuese religioso, lo que fuera. Pero muchas veces muchos criterios, muchos conceptos. Después, cuando el niño va dándose cuenta de las cosas, sabe lo que agrada, sabe lo que no agrada, y él también empieza como que formarse a sí mismo. Porque puede no ser honesto, puede, así decirlo, saber que lo recto es por aquí. Yo sé que voy a ser aplaudido si voy por aquí, o voy a ser mejor visto, tal cosa. Y muy sutilmente nosotros nos vamos separando de ese plano de bondad que Dios tiene. Dios no solamente nos perdonó antes de crearnos, no, va a tener tales efectos, pero lo voy a crear para algo. Todos nacimos para algo. Todos nacimos para dar gloria a Dios, como nadie va a dar gloria a Dios. Dios es infinito. Nunca toda la creación va a conseguir como que repetir. Y esto es, la creación puede mostrar, puede de alguna forma dar gloria a Dios de una forma u otra. Todos nosotros, nuestra forma de ser, podemos como que reflejar aspectos de Dios. Como es infinito, como decía antes, nunca vamos a acabar. Entonces, nuestras almas van a poder reflejar mil aspectos de Dios, de las que brillan, y dar una gloria a Dios. Y es la que Él quiere que reciba. Para eso, Él nos creó. Todos tenemos un aspecto. Todos tenemos algo que decir de Dios a los demás. Todos continuar, alguien quiere preguntar alguna cosa. No es un aula magistral, es un poco quieran objetar, no estés de acuerdo con cualquier cosa que yo estudié, porque además me ayuda. Es preguntar algo de un asunto para tratar aquí. Y entonces nosotros deberíamos, como comentábamos en la invitación, ese día después de nuestra consumación, o en estos días en que vemos una crisis enorme de fe, todo el mundo, vemos tantos frentes de caos, de guerras, todo esto. Creo que ya viene una época en la historia, toda la historia. ¿Será que nosotros tenemos alguna cosa que plantearnos, alguna cosa que realizar para estar al servicio de la Iglesia? ¿De quién viene esa pregunta? Es que, claro, somos todos diferentes. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es precisamente reconocer que es posible que nosotros no hayamos andado conforme a ese modelo que Dios quiso. Y eso no es una cosa que es automática. En la vida espiritual no hay botones. Un botón que se usa. Es fenomenal poder ser santo. Si alguno encuentra el botón, por favor, que me avise, porque voy a ser el primero en apretar. La vida espiritual es todo mucho más paulatino. Tenemos que ir con mucho tacto, con mucha discreción, con mucho discernimiento, ir preguntándonos opiniones, ciertos gestos, formas de ser, son condicentes con el modelo que Dios quería. En el fondo, si nosotros vemos lo mejor de nuestros años, momentos en que éramos más inocentes, los momentos en que éramos más cercanos, hay un tipo humano que yo lo vi. En algún momento, por alguna razón, o no me separé totalmente de él, pero me desvío totalmente. Tenemos que volver a esa inocencia. No estoy hablando de una inocencia de un niño que no tiene luces, sino a ese aspecto de la inocencia que es
ese gusto y esa alegría que teníamos en nuestras, ese gusto y esa alegría que teníamos en las ceremonias religiosas, ese gusto y esa alegría que nosotros teníamos cuando se nos hablaba de Dios por algún motivo. Ver qué es lo que estaban haciendo allí y que de repente en determinado momento, como que no lo dejamos fructificar. Porque si nosotros tenemos que ser apóstoles, todos, religiosos, seglares, todos. Yo no puedo dar de aquello que no tengo. Y entonces, ¿cómo yo voy a reformar el mundo sin reformar el mismo? Entonces, el día después de la consagración, quieren dar pasos en su vida. En la prueba de María, sus primeras preguntas tienen que ir en la línea de un poco lo que Santa Teresa decía. Pues yo soy para vos así. ¿Qué creéis, Señor mío? Poder decirle que sí. Porque caer el caballo me pregunta, ¿qué queréis que haga? Esa es la única actitud del católico. Hoy en día vivimos épocas en que se nos olvida que fuimos creados en imágenes. Ya hemos visto todo aquel plano de bondad que Dios tiene para el crecimiento de nosotros. Dice en el Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, escuchamos, esperemos que nos escuchen nunca. Es que para mí Dios, es que yo creo que si Dios existiese, es que Dios, es que la Iglesia, y si damos cuenta, o dándonos cuenta, sin querer darnos cuenta, queremos crear un Dios a nuestra imagen. A mí me molesta el Dios tal y como es, porque hay 10 mandamientos, y luego 5 veces para la Iglesia, existen los pecados capitales, existen un montón de cosas que me van diciendo que es lo que puedo y que no puedo. A veces, pues que mejor que yo hacer lo que hacen las tribus. Las tribus en madera hacen un toque. Nosotros en nuestro espíritu hacemos un toque. Para mí Dios, este pecado era antiguamente pecado, pero ahora no es pecado. Entonces empezamos nosotros a crear una religión sin aceptar que hemos dejado de ser católicos. Todo. Me parece a mí que no soy católico, pero por mis actitudes y por mis pensamientos. Y por eso que yo voy cortando poquito a poco, como saben, sacando lonchas, voy quitando la doctrina de la iglesia de cosas y voy totemizando mi religión. Ya no es Dios que me hizo a su imagen y semejanza, sino que trabajó juntos. Digo, muy bien, me creo que estoy bien, porque estoy siguiendo esa religión nueva, que tiene un parecido grande con la Iglesia Católica, voy a misa los domingos incluso, para ganarme más todavía, cumpliendo con ese plan de bondad que Dios desde toda la eternidad me puso. Entonces, es un trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo paulatinamente, con mucha sinceridad respecto a nosotros. San Pío X cuenta la historia que él estaba en una ocasión hablando con su secretario, el cardenal Rey del Raúl, y le abrió un cajón. Mostró una lista de obispos. Y en aquel tiempo, pues, no estaban andando muy bien, que digamos. Entonces, lo miró, abrió otro cajón, y le enseñó una lista todavía más grande. Y el secretario dijo, Santidad, estamos perdidos. Y dijo, no, seamos tú y yo buenos, y los malos menos. Claro. Es que no se puede ser porque han hecho esto y tal ley y tal otra cosa. Seamos tú y yo buenos, y hay los malos. Ponerse a aspavientos y luego no hacer nada. Todo del fariseo, arreglar el mundo o querer arreglar el mundo sin arreglarse. Y por eso esta charla se está convirtiendo en una especie como de por un video. Es sobre todo un llamamiento al amor, es un llamamiento a que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de ese cambio. Es un cambio que Dios quiere, es un cambio que Dios nos va a acompañar, es un cambio que nosotros tenemos que enfrentar con muchísima confianza,
Es un cambio que tiene que ser de los propósitos que nunca se cumplen. A partir de esta acción, a partir de hoy, a partir de estarnos, qué cosas, qué pasos podríamos dar, que empieza nuestra forma de vida, cambio de vida. Porque además, es la familia de los hermanos de la. Es importante también que nosotros a la hora de ser algo, ser consagrados a la Virgen, eso tiene que ser a la vez espejo para otras personas. Conocemos aquel hecho de San Francisco de Asís, que llamó al hermano León y dice, vamos a predicar. Se fueron por la ciudad de Asís tan tranquilos, y el hermano León miraba a San Francisco, miraba y ellos continuaban caminando y allí no se paraban en ningún sitio para hablar y lo miraba otra vez y cuando se dio cuenta que estaban dando la vuelta, ¿dónde lo vamos a predicar? Sí. Ellos reflejaban en su espíritu, en su alma, en su rostro, y que vivía por mí. Puedo decir que estoy consagrado a la Santísima Virgen pues, la típica expresión de la gente que hace mal. Sí, míralo. Mucho ir a misa el domingo, pero luego mira lo que haces. Mejor que vaya a la misa también, porque ya peor todavía. Pero, ¿para qué nosotros dar lenguas? No. Mira lo que hace no sé cuánto, pero luego va criticando no sé qué. Por otra persona que se consagra, la persona que está más cerca de Dios, allí donde está, todos los médicos, matrimoniales, en la vida secretaria, todo lo que sea, alguien que constantemente está un testimonio que puede hacer que las otras personas no avancen. Aunque veces ocurre que, por ejemplo, o puede hacer que por la fisonomía, por el gesto, por la humildad, por el fuego, por el amor, arrastre a las personas. Siempre se ha dicho que por la librea se conoce al Señor. Solamente los lacayos, los criados, llevaban en sus ropas el escudo de la familia a la que servían. Evidentemente, conforme mejor estaba vestido el criado, pues el Señor era más importante. En España hubo un duque, el duque de Osuna, porque le tocó ser embajador en Rusia en la época de Catarina la Grande. No se le ocurrió nada menos que Osuna competir en dibujo con Catarina la Grande, un poco imposible, pero quería dejar a España por arriba de todo. Y en una ocasión Catarina la Grande apareció con un manto, de pie de Osuna, pocos días después, se paseó con sus carruajes por Moscú, con sus lacayos vestidos de armiño, como diciéndole a la mujer que se arruinó lo que era España porque no tenía manera de convertir. Pero un poco entendemos que esa apariencia de los criados que habla mucho del Señor. Entonces nosotros cuando actuamos mal, los ropajes espirituales que tenemos que tener, no están hablando bien de la religión católica. Las ropas espirituales, los España, no sé si alabastrosas, se dice que cambia un poco, pero todo el mundo dice que nosotros no podemos realmente representar lo más sublime que existe, que es Dios en María Santísima, con una actuación noble. Por eso en esta, más que ir a cosas muy concretas, sería una especie de declaración de principio. Sería un llamamiento a que empecemos a calentar para ver cuáles son los pasos de cada uno en su puesto de trabajo, en su trinchera, en su ambiente, en su familia, en su trabajo, a ver si yo, consagrado para las santas Virgen, consagrado o futuramente consagrado, yo estoy dando esos pasos.
pregunta. Yo quiero preguntar algo. No, porque en la descripción misma comienza. ¿Podría, perdón, levantarse para que le escuchen aquí? No, que en la descripción da la impresión de que está súper bien definido toda la trayectoria del hombre. Yo no sé por qué, a mí me da la impresión. Está antes del pecado original. Estoy tan destrozado, porque Dios quedó medio sin paz, digamos. Sí, no es así, pero sí. Ya hay alguna. Lo que pasa es que cuando hemos dicho que Dios desde toda eternidad no solamente ya había previsto, como digamos, también Él no pudo dejar de pensar en qué vamos a hacer. Por tanto, no es que estuviese en sus primeros planes, pero Él ve todo lo que pasa y, por así decirlo, va corrigiendo. Un poco en artillería se hace lo que se llama la corrección de tiro. Se da un disparo, ese disparo cae más o menos por allí, y con unos peligros, entonces se dice, no, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Entonces, claro, yo no me quise de todas esas cosas, pero él ya fue adelantándose al problema. Ya fue creando todo un plan de salvación, por así decirlo, no secundario, que es una mirada de segunda categoría, pero con un segundo plano, que sería muchísimo más bello en el plano. Hay una discusión de los teólogos que dicen que Dios no se había encarnado si el hombre no hubiese pecado, o que dicen que sí, que se había encarnado en todos modos. San Pablo dice que Él se encarnó por causa de nuestros pecados. No es que nuestros pecados fueron castigadas, ni más ni menos. No, Dios se venga de nosotros. Dios que es amor, todo más amor. Que Dios no se cansa de amar. Y si es un segundo pecado original, crearía otra cosa para seguir recuperando. Una especie, si nosotros vemos hasta incluso en la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento es una especie de persecución de Dios al hombre, de tanto amor que tiene por él. Y el hombre no hace otra cosa sino que huye de Dios. Cuando ya entrega a su hijo, lo mata. Pero él funda la iglesia. Pero los demonios crean las herejías. Pero luego vienen los grandísimos santos, vienen los mártires, vienen los confesores, viene la Santa Iglesia en su esplendor en la Edad Media, viene la decadencia, viene una promesa de rebelión de María. Eso va a conseguir perder. Es una cosa impresionante. Ahora, cada nosotros ver dónde vamos a estar. Pues por esa capacidad que tenemos de escoger el bien y el mal, podemos no estar con él, estar completamente con él. Cada nosotros ir afinando, ir trabajando en nuestras almas, ir haciendo nuestros exámenes de conciencia, esfuerzos, amor, y nuestra correspondencia al amor de Dios, es lo que nos va a ir separando. La convierta que identifica con Inmaculada Corazón. No sé si entonces yo quería más o menos en esta conferencia de música, entonces en esos pasos, que sobre todo hicimos pasos en la línea de una conversión interior, que ya con la preparación de la consagración hemos tenido nuestras conversaciones, pero que veamos que eso es solamente un paso. Ahora Dios nos va a pedir más por ti, porque ninguna virtud, obviamente la pureza, una pureza que no es compatible, no es verdadera, pero ninguna virtud que no es verdaderamente compatible. Y por tanto va a haber incomprensiones. Va a haber incomprensiones en el trabajo, va a haber incomprensiones en las amistades. ¿Cuántas cosas? Hemos incluso visto que lo dicen, ¿no? Cuando a traer la paz y la espada, enfrentar al favorito, a otra que las divisiones, eso es normal. Y lo que nosotros tenemos que dar no es para enfrentarnos y pelearnos con los demás. Trata que por nuestra actitud. O los dejamos callados, o se convierten. Va a ser toda una actuación que tiene
mucha mano izquierda, o sea, mucho no enfrentar, no estar peleándose con todo el mundo, pero tampoco una cesión de los derechos de Dios. Porque cuando se meten conmigo, con los católicos, no se están metiendo conmigo. Entonces, yo tengo la obligación de ser Jesús. Un aspecto que se predica poco, un latín, pero tenemos que saber defender la honra de la Santísima. Hemos decidido revestirnos del hábito de ella, de la librea de ella, somos seguidores de ella, somos esclavos de la Santísima. Ahora tenemos la obligación de mantener la honra de ella. Y por tanto está en un desafío, un llamamiento a un aspecto militar que quizá todavía no lo hemos visto, no lo habíamos tenido todavía muy de frente. El de dar ese testimonio, tener un testimonio de vida, no de apostolado, de comunicar a otros, un testimonio de no dar un paso atrás, un testimonio de que yo también te sé responder, un testimonio de que no existen ciudadanos de segunda y menos en los católicos. Hoy no es un ciudadano que tiene que pedir perdón por ser católico. Entonces es un paso en que tenemos que convencernos. ¿Cómo damos ese paso? Dando todo ese derroche de amor que está detrás de nosotros, ese alimento espiritual que nos va a más. Después vamos a ver Rosario, vamos a ver Santa Misa, que tendrá un sermón, a veces conmigo, a veces van a tener ustedes doble dosis. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.